y sin más comenzamos algunas informaciones junto con algunas reflexiones sobre la última asamblea del Sínodo de los Obispos, que, como termina de decir el director del centro, tuvo lugar durante el mes de octubre, prácticamente todo el mes de octubre, 4 domingos y 3 semanas bien completas. También los sábados teníamos trabajo. E incluso los que tuvieron alguna responsabilidad especial de preparar materiales, también el domingo, el descanso dominical andaba así. Tanto es así que en algún momento el Papa dijo, y yo creo que eso lo tenemos que revisar, porque el descanso dominical debe de ser ejercido, que nos viene muy bien a todos. En todo caso, fue un tiempo de gracia y yo creo que bien aprovechado. Para mí era la tercera asamblea del sínodo en que participaba. Participé en la que fue dedicada a la Eucaristía en la vida y en la misión de la Iglesia, la que tuvo como tema la palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia. Fue una formulación intencionadamente complementaria, y esta que ha tenido, como terminamos de escuchar, como tema la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Seguramente conviene relacionar las 3 asambleas, seguramente. La palabra de Dios y la participación en la Eucaristía nos impulsan a evangelizar. Y la evangelización tendrá un fundamento consistente cuando se apoya en la acogida de la palabra de Dios y en la celebración de la muerte y la resurrección del Señor. En todo caso, para mí ha sido la tercera experiencia de una asamblea sinodal en que se palpa lo que significa la comunión en el ministerio apostólico, también con otros cristianos invitados, no solo de la Iglesia Católica, también de otras confesiones cristianas, pero ciertamente se palpa la solidaridad en el ministerio apostólico para la transmisión de la fe. Pablo VI instituyó el Sínodo de los Obispos cuando estaba a punto de comenzar el último periodo conciliar. Fue concretamente el 15 de septiembre de 1965. La experiencia que habían tenido los padres que participaron en el concilio, de alguna forma deseaba Pablo VI que se prolongara en una institución permanente que justamente es el Sínodo de los Obispos. Después el concilio, en 2 decretos conciliares, en el decreto sobre el ministerio de los obispos y en el decreto para la transmisión del Evangelio, ad gente se llama, de las misiones, hizo suyo, como institución, el decreto de erección de Pablo VI. La palabra sínodo significa 2 cosas, son 2 palabras griegas juntas, que significa al mismo tiempo caminar juntos y juntarse 2 caminos. Esta, traducción de la palabra sínodo ya es ilustrativo de lo que significa un sínodo de los obispos. Se unen los caminos y en esos caminos que se han juntado se habla, se reza, se escucha, se profiere una palabra y se busca unidos conjuntamente
los caminos de Dios en nuestro tiempo. Esa es la finalidad para la que el sínodo fue creado y que, según la experiencia que yo tengo, se cumple. Sea el tema que sea, no es indiferente evidentemente el tema que hay para la reflexión, pero sea el tema que sea, el encontrarse juntos desde diversas latitudes, representando a las iglesias, bajo la presidencia del obispo de Roma, del sucesor de Pedro, es una oportunidad importantísima para que las cuestiones principales de la acción de la Iglesia en el mundo sean sometidas a una reflexión, a un contraste, y sea promovida la acción evangelizadora. Una primera reflexión que seguramente hay que hacer en relación con el sínodo es la siguiente. El sínodo último, dedicado a la nueva evangelización, está en una estrecha conexión con el Concilio Vaticano II. De modo que se puede hacer una especie como de recapitulación del sentido del sínodo si lo titulamos de la siguiente forma: del Vaticano II a la nueva evangelización. Ha retomado el sínodo una de las claves fundamentales del Concilio Vaticano II. Una clave que, volviendo a aquellos documentos y también a los discursos de los papas que convocaron y presidieron el concilio, se ve con mucha claridad. Se puede llegar a la conclusión, y es una conclusión yo creo que suficientemente fundada, que una de las aspiraciones supremas, de alguna forma una aspiración envolvente, englobante también, de otros objetivos que el concilio se propuso, es precisamente la de la transmisión del Evangelio en el mundo moderno. En la bula de convocatoria del Concilio Vaticano II, que escribió Juan XXIII y firmó el día 25 de diciembre del año 1961, es necesario distinguir la convocatoria del concilio del anuncio del concilio, es distinto. El anuncio lo hizo el año 59, el 25 de enero, en la Basílica de San Pablo Extramuros, justamente cuando concluía el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Entonces expresó él su intención de celebrar un concilio ecuménico. Aquella intención, aquel anuncio, que después se va a hacer de una manera formal, era distinto de la convocatoria. La convocatoria era la cita ya en concreto, después de preparados básicamente los esquemas de trabajo de los obispos para la asamblea conciliar. Pues bien, en aquella bula de convocatoria del concilio dijo Juan XXIII lo siguiente: son palabras que perfectamente podríamos, si no supiéramos de dónde procedían y en qué fecha estaban firmadas, podríamos perfectamente atribuir, por ejemplo, a Benedicto XVI. Escribió entonces Juan XXIII: la humanidad ha llegado a una encrucijada dramática de su historia, en que aguardan a la Iglesia tareas de inmensa trascendencia. Lo que a la Iglesia se pide ahora es que infunda la savia vivificante y divina del Evangelio en las venas de la humanidad. Esto que escribió hace ya bastantes años Juan XXIII no ha perdido un ápice de actualidad. Desde hace mucho tiempo venimos hablando de cómo la humanidad está, digamos,
entrando en una nueva época, que no terminamos de decir y de ver con claridad si es una época nueva, un cambio de época, o una época con muchos cambios. Todavía no tenemos perspectiva suficiente. De lo que sí que estamos persuadidos y lo experimentamos es que nosotros estamos siendo al mismo tiempo actores y también padeciendo un cambio de época que trae consigo pues, dificultades, incertidumbres, búsquedas, etc. Hay una obra, a mí es la que más me iluminó para ver lo que significaba un cambio de época, o una época con muchos cambios, de Ortega y Gasset, En torno a Galileo. Si tenéis la oportunidad de leer ese escrito de Ortega, ved lo que significa un cambio de época, en que ya no estamos en lo anterior, ciertamente no estamos en lo anterior, hemos sido desplazados de lo anterior y todavía no terminamos de entrar, de vivir en este hábitat seguro y sereno que debe de ser una nueva etapa. Y ahí estamos en una situación de cambios. El Papa Juan Pablo II, como todos recordamos, tenía la capacidad, con el lenguaje que él utilizaba entre filosófico, místico, poético, de, con grandes signos, ser capaz de caracterizar los acontecimientos que se viven. Ya desde entonces, Juan Pablo II hablaba de nueva evangelización, en un tiempo nuevo. Juan XXIII había augurado un nuevo Pentecostés, de modo que es necesario poner en relación nueva época, tiempo nuevo, nuevo Pentecostés, nueva evangelización, nuevos evangelizadores, etc. Y Juan Pablo II, en el libro, que merece la pena ser leído, Cruzando el umbral de la esperanza, tiene un capítulo no muy largo, porque él no podía dedicar mucho tiempo, con múltiples tareas que estaban constantemente solicitando su atención, como le ha pasado a Benedicto XVI. No podía dedicar mucho tiempo a lo que seguramente a él también le hubiera gustado, pero tiene un capítulo sobre la nueva evangelización. Y sitúa la nueva evangelización, yo creo que con una perspectiva muy clarificadora, en el horizonte de oleadas de evangelización que ha habido a lo largo de la historia. Él va a utilizar por primera vez la expresión nueva evangelización cuando celebraron el milenio del comienzo de la evangelización de Polonia. Lo va a repetir, nueva evangelización, en una situación que podríamos decir, bueno, pues es una coyuntura un poco buscada, cuando comenzaba el novenario de años que nos conduciría al año 1992, a la celebración del 5º centenario del comienzo de la evangelización de América. Esto lo dijo en Puerto Príncipe, que es donde tuvo lugar una reunión con el episcopado latinoamericano. Nueva evangelización. Esta nueva evangelización que tenemos pendiente, estas convocatorias son seguramente convocatorias de decenios, se sitúa en ese tipo de oleadas de evangelización. La primera oleada de evangelización que él recuerda es la siguiente. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, en Tróade, tiene un sueño San Pablo. Y el sueño es que un macedonio,
uno de Macedonia, de pie, se presenta ante Pablo y le dice: pasa a Macedonia y evangelízanos. Allí empieza, dice Juan Pablo II, la evangelización de Europa, con el tránsito que hizo desde Tróade, que está todavía en Asia Menor, como todos sabemos, hacia Macedonia. Esa fue una oleada de evangelización que da unos cuantos trazos el Papa Juan Pablo II, pero hay otras muchas oleadas. La oleada, por ejemplo, cuando fueron enviados por Gregorio Magno, misioneros a Inglaterra, digamos, a las islas de Inglaterra, de Escocia. Otra oleada cuando comienza la evangelización de los pueblos eslavos. Otra oleada, la evangelización de América. Otra oleada bastante más tarde, la evangelización de África. Entonces, la nueva evangelización sería como una convocatoria para una evangelización intensa, más intensa, en el tiempo moderno, en este tiempo nuevo, con tantas novedades, con tantos cambios. Cambios que son numerosos, que son muy profundos, que son muy rápidos y que se extienden a la globalidad. Por primera vez, la humanidad puede ser testigo en tiempo real de los mismos acontecimientos. Por primera vez en la historia. Entonces, hay muchos instrumentos que han generado esta época de cambios, una nueva situación histórica, a la que debe responder por parte de la Iglesia una nueva evangelización. En este sentido, el sínodo celebrado durante el mes de octubre se sitúa en esa corriente, en ese filón fundamental del Concilio Vaticano II, que es un concilio que nos convoca a que introduzcamos en las venas de la humanidad actual, con palabras de la bula de convocatoria, la savia vivificante y divina del Evangelio. En estas nos encontramos. Cuando comenzó el sínodo, en el intercambio de contrastes, de conversaciones, de intervenciones, etc., hay algo que conviene hacer notar desde el principio. Cuando fue convocado el sínodo y cuando comenzó el sínodo, se pensaba que la nueva evangelización se referiría sobre todo a los países de Europa Occidental, de América especialmente del norte, donde la ola secularizadora y una especie como de sentido de ausencia de Dios, el Papa Benedicto XVI ha utilizado una expresión que es de un filósofo teólogo judío, una especie como de eclipse de Dios, en el que seguramente estamos nosotros. Hay una especie como de ocultamiento de Dios. ¿Nos cuesta más trabajo encontrar a Dios? Da la impresión de que una especie como de sombra nos dificultara ver a Dios con mayor claridad en nuestra vida. A veces hay intentos también de excluirlo. Veamos, por ejemplo, cómo en nuestra cultura es un fenómeno de masas la indiferencia religiosa, el ateísmo, el agnosticismo y estas posturas profundas que se refieren a la cuestión de Dios, cosa que en el tiempo del concilio no había. Yo les invito a que
relean, porque seguramente que lo vieron, un discurso muy interesante de Benedicto XVI en el día, justamente el 11 de octubre, en que se celebraban los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II. Y entonces él dice, cuando se celebró el concilio, la cuestión de Dios no ocupó el centro de la atención de los padres conciliares. Ocupó entonces la atención durante todo el concilio de los padres conciliares la respuesta a una pregunta que en varias ocasiones formuló el Papa Pablo VI a la asamblea del concilio. Iglesia, ¿qué dices de Dios? Y los trabajos sinodales se pueden incluir dentro de esta perspectiva global. Responder qué significa la Iglesia, cuál es el sentido de la Iglesia, qué relación tiene la Iglesia con Dios como su pueblo, con Jesucristo nuestro Señor como su cuerpo, con el Espíritu Santo como su templo, qué misión tiene la Iglesia, interiormente cómo está estructurada. También un capítulo muy importante, cómo se está y se vive en la Iglesia. ¿Vivimos en la Iglesia con un pie fuera y otro dentro? ¿Vivimos en la Iglesia llenos de sospechas? ¿Vivimos en la Iglesia siendo catequizados desde el exterior? Y cuando digo el exterior no me refiero solo al exterior geográfico, también al exterior ideológico. ¿Cómo estamos en la Iglesia? Pues bien, el concilio intentó responder a esa pregunta global. Con el paso del tiempo, la indiferencia religiosa, que entonces podía ser bastante singular, se ha convertido en un fenómeno de masas. Es una tarea que la Iglesia tiene hoy que hacer, fundamentalmente testificar la existencia, el amor de Dios, su proximidad, el anuncio de la salvación, cuestiones fundamentales que, repito, en tiempo del concilio no se habían planteado ni muchísimo menos en estas formas. La nueva evangelización, a la que he intentado responder este sínodo último, abriendo un camino amplio, de alguna forma ha llegado a la conclusión de que nueva evangelización se necesita en todas las latitudes de la Iglesia. Yo recuerdo, durante el sínodo, viví en una residencia a donde nos asignaron desde la Secretaría a un grupo muy numeroso, muchos de América Latina, bastantes de África, otros de Asia, y recuerdo que en una ocasión nos habíamos quedado charlando en el comedor un obispo originario de la Bretaña francesa que llevaba muchos años trabajando pastoralmente en el Congo. Y entonces le pregunté, ¿y estas cuestiones que hemos estado viendo esta mañana de nueva evangelización, de qué forma son actuales para vosotros? ¿Sentís la necesidad de nueva evangelización? Y me dijo, sí. Buena pregunta, sí la sentimos. ¿De qué forma sienten ellos la nueva evangelización en el Congo? Él me dijo, dice, nosotros sentimos la llamada a la nueva evangelización propiciando el proceso de conversión desde las religiones primitivas al cristianismo. Pasar, podemos decir, del paganismo al cristianismo, a la fe cristiana, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En nuestras comunidades también experimentamos a veces una especie como de distanciamiento cordial, de enfriamiento de la fe, después de un calor de la conversión que había sido grande. Necesitaban sostener la tensión de la fe en sus comunidades. Y dijo, hay también bastantes que sienten la querencia
de volver al paganismo. Y ahí tenemos que estar muy cerca de ellos. De esa forma sentían en el Congo, según dijo este obispo, la tarea de una nueva evangelización. Ahí me parece que en nuestras latitudes hay varios motivos por los que estamos siendo urgidos a afrontar, a acometer, que venimos haciendo ya, desde hace tiempo se viene haciendo, a fortalecer en esta especie como de oleada evangelizadora, afrontar la nueva evangelización, por varios destinatarios. ¿Cómo no vamos a ver claramente, y todos con claridad porque nos toca muy de cerca, que nos cuesta un trabajo particular transmitir la fe a las generaciones nuevas? Pero si los niños que terminan de recibir por primera vez a nuestro Señor y participar plenamente en la Eucaristía el domingo, al cabo de pocos domingos, si te he visto no me acuerdo. ¿Cuánto nos cuesta transmitir la fe a las nuevas generaciones? Cosa que no había habido hace X años, en que estaban las instituciones funcionando, instituciones me refiero aquí a las instituciones que tienen una repercusión y una incidencia particular en la transmisión de la fe, funcionando de una manera muy normal. La familia cristiana, la parroquia, además de una manera muy serena, con las tareas diarias. Prácticamente no había ateos en nuestras parroquias. Podía haber personas que no practicaran, más o menos, pero en determinados momentos de una convocatoria general, pues también estaban presentes. Ese mundo ya no existe. Eso ya no existe. La necesidad, por tanto, de transmitir la fe a las nuevas generaciones. Por eso necesitamos fomentar mucho la iniciación cristiana, desde el principio, e iniciar cristianamente a los que fueron bautizados con escasísima iniciación. Cuando el concilio auspició el fortalecimiento de la iniciación cristiana, ya se estaba respirando este ambiente. Otros destinatarios, nos damos cuenta de que muchos cristianos que participan habitualmente en la vida de la Iglesia están como interiormente con una fe debilitada, con muchas interrogaciones. A veces da la impresión de que la fe como que se deshilachara, de que se les está secando dentro. ¿De qué manera nosotros podemos propiciar lo que en la carta apostólica preciosa Benedicto XVI porta fide y nos decía? ¿De qué forma podemos propiciar que nosotros cristianos recobremos la alegría de creer? ¿De qué forma? Y con la alegría de creer viene también el entusiasmo, la escucha del apremio personal que nuestro Señor nos hace para ser evangelizadores. A veces decimos, sí, cristiano, sí, pero en fin, pero no te creas. Y se produce una especie como de ocultamiento, de clandestinización, de repliegue, a veces a zonas de solo el corazón, quizá lo mejor de la familia. Necesitamos nueva evangelización para que el Señor nos conceda la gracia por el Espíritu de reactivar la fe, de reavivar la fe. Y hay también otros destinatarios que todos conocemos, personas que desde hace algún tiempo han marcado distancias, unas veces en relación con la Iglesia
y otras veces quizá en relación con la misma fe en Dios. Pensemos, por ejemplo, el servicio, yo creo que precioso, que la Iglesia prestó en un determinado momento en las transiciones que hemos tenido como sociedad y como Iglesia, a través de personas formadas en grupos cristianos, que a veces hemos abastecido a grupos políticos y sindicales, ¿y después qué? ¿Y después qué? Tenemos que hacernos encontradizos, de una manera humilde pero valiente, junto a estas personas que han marcado esas distancias. Eso también es tarea de la nueva evangelización. La experimentamos todos y podemos, describir los necesarios destinatarios de esta nueva evangelización. A todos nos vendría muy bien, todos lo necesitamos, pero seguramente podemos diseñar grupos de destinatarios que deben de ser privilegiados en esta tarea de la nueva evangelización. En este contexto es en el que se celebró el Sínodo de los Obispos. Durante el sínodo se experimentan muchas cosas. A mí, por ejemplo, una que me impresionó siempre y me ha impresionado este año, es que a lo largo de las intervenciones, que han sido muchas, en el sínodo penúltimo intervinimos 204. En este han sido cerca de 300 intervenciones. Hemos escuchado mucho, porque además se escuchaba con interés. Cada uno se expresaba en la lengua propia, había 5 lenguas que tenían traducción simultánea, y cada uno intervenía sobre lo que creía oportuno. Unas intervenciones eran sobre el ambiente cultural, filosófico, social, etc., en el que nos movemos, también eso hay que estudiarlo. San Pablo, cuando llega a Atenas, se informa. Pasea por las calles de Atenas, se va fijando lo que hay. Necesitamos también comprender de la forma mejor posible nuestro mundo. En ese sentido hubo bastantes intervenciones. Hubo otras intervenciones que trataron sobre aspectos concretos de orden teológico-pastoral en torno a la nueva evangelización. Otros que hablaron informando de su diócesis o de sus grupos de diócesis. Estoy pensando ahora en cómo nos informó de lo que estaba haciendo uno de los obispos de Rusia, con Drusivis. Pues muy bien, fue la información. Hubo bastantes intervenciones, en este sentido yo creo que más que en otros sínodos, hubo bastantes intervenciones que hablaron sobre experiencias concretas de nueva evangelización, muchas, especialmente al final. Había bastantes que todavía no habían podido intervenir y pidieron a la Secretaría, y evidentemente se propició, pidieron a la Secretaría poder informar. Como fueron apareciendo las diversas intervenciones en el Observatorio Romano, podéis revisarlas. En el Observatorio Romano aparecía solo una pequeña reseña para los medios de comunicación social. De ordinario, cada uno de los intervinientes teníamos como 3 ediciones de lo mismo. Una edición, la más resumida, que era la que se entregaba como información a los medios de comunicación. Otra, la que se pronunciaba en el aula. No podía hablar ninguno más de 5 minutos. Ninguno. Fuera, solo el Papa tenía bula para hablar del tiempo que creyera oportuno. Pero los demás todos 5 minutos. Y había también la edición más amplia que se podía entregar en la Secretaría.
y en la Secretaría del Sínodo, y eso actúa como documento también sinodal, en la Secretaría del Sínodo se entregaba lo que uno creyera oportuno. De ordinario era una edición más amplia del escrito pronunciado en la aula sinodal, y en otras ocasiones también se podía introducir otro escrito si se creía oportuno. Y todo eso se recibía y se transmitía. Pues bien, a lo largo de tantas intervenciones aparece un panorama de la vida de la Iglesia, una especie como de mapa de las diversas situaciones en las que la Iglesia está viviendo, que es enormemente reconfortante. Por lo que significa de unidad en la universalidad. Por lo que significa, a mí esto me llama mucho la atención, especialmente los que intervenían desde países donde la vida cristiana está dificultada, a veces incluso con persecución. A mí, tengo que reconocer, me emocionaba cuando escuchaba a estas personas hablar de cómo transcurría la vida de la Iglesia en el pueblo, en la sociedad en que ellos estaban viviendo. Al final aparecía un mapa extraordinariamente interesante. Para dar gracias al Señor, por una parte, por la unidad, y por otra parte, porque esta unidad no estaba rota, no estaba quebrado, por la situación tan variada en las que vivía la Iglesia. ¿Recordáis aquello del Apocalipsis? Una multitud ingente que nadie podía contar, de todo pueblo, de toda raza, de toda lengua. Así ocurría. Y presididos todos por el sucesor de Pedro, por el obispo de Roma, en este caso, por Benedicto XVI. Siempre que entraba en el aula sinodal, era recibido con muestras de respeto y de gratitud. Todos nos poníamos de pie. Un aplauso muy sencillo, y no era un aplauso para la galería, allí no había galerías, pero era un reconocimiento del servicio que estaba prestando a la Iglesia, de la acogida que le hacíamos, como el que nos preside en el Señor. De ordinario lo hacía por 3 vicepresidentes, pero con mucha frecuencia él participaba en las congregaciones generales. Siempre que la agenda, que evidentemente la agenda suya pues se lo impedía bastantes veces, siempre que la agenda se lo permitiera. Y era una experiencia, por una parte, de la multiplicidad de la Iglesia, si queréis, de un reflejo de la colegialidad episcopal y del primado del obispo de Roma. Mi experiencia es que se pueden teóricamente plantear muchas cuestiones de cómo se articulan primado y colegialidad, las dificultades que tuvieron también en la discusión del Concilio Vaticano II en torno a la colegialidad, discusiones enardecidas muchas veces, probablemente fue el tema más batallón. Y después se ha vivido, esta es mi experiencia en los 3 sínodos, de una manera muy cordial, muy cercana. El Papa escuchaba a todos, en ninguna ocasión intervino para decir, pues lo que tú terminas de decir es esto, o no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo. Él escuchaba, de vez en cuando tomaba nota. Es muy curioso cómo él tomaba notas con un folio en blanco y escribía palabras sueltas en diversos lugares del folio. Se conoce que de esa forma él ya tenía suficiente para recordar las intervenciones y lo que le creyera, bueno, pues más digno de ser retenido. El Papa esta vez solo intervino en una ocasión, comentando, que prácticamente no fue un comentario, fue con la ocasión de la Lectio Brevis
de la hora intermedia, que es la hora de tercia, siempre se cantaba la hora de tercia al empezar el trabajo. Por la mañana teníamos 2 sesiones, cortadas por un intermedio para descansar, para charlar, para tomar un café, por lo que fuera. Entonces, al empezar la primera sesión de la mañana, cantábamos tercia, y después de la Lectio Brevis del primer día tuvo el Papa una intervención quizá más larga que otras veces, la primera que había tenido, pero solo tuvo esta a lo largo del sínodo. En el sínodo sobre la palabra de Dios tuvo una intervención realmente magistral sobre la forma de leer la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta, por una parte, una lectura con los instrumentos que la lectura de textos antiguos nos facilita desde la fe de la Iglesia. Evidentemente necesitamos leer un texto tan antiguo, de siglos, algunos textos de muchos siglos, necesitamos los instrumentos que se utilizan, ediciones críticas, tradición del texto, lo que sea, eso los técnicos saben. Y después la lectura creyente de la Sagrada Escritura. Nosotros no leemos la Escritura como en la Sorbona, que a veces ha dicho, sino como en la Iglesia. En la Iglesia. Entonces tuvo una intervención que apareció después reflejada con algunos otros añadidos en 3 números de la exhortación apostólica. Fue una intervención luminosa. Él ya sobre este tema había reflexionado mucho. E incluso, teólogo muy joven, fue acompañando al primer periodo conciliar a su obispo, que era el arzobispo de Colonia, Frins, porque él estaba de profesor en Bonn, y le pidió que lo acompañara. Fue acompañando a Frins en el primer periodo conciliar, y ya desde el comienzo, antes, al terminar el primer periodo conciliar, fue nombrado teólogo de la Comisión Central. Y a lo que voy, en la redacción de la Constitución sobre la Divina Revelación, Dei Verbum, él ya interviene personalmente en la preparación de ese texto, especialmente en el proemio y en el capítulo 1. Siempre sus intervenciones iban, según narran los testigos, iban a lo esencial y con mucha sencillez y claridad. Tanto es así que el padre de Libac, perdonad esta digresión, el padre de Libac, que tiene seguramente, a mi modo de ver, uno de los mejores comentarios desde el punto de vista teológico, histórico y sistemático de la Dei Verbum, 200 páginas, es un comentario largo de los primeros capítulos, me parece que es el primer capítulo y el segundo. Cuando lo entregó al editor, le dijo al editor, dice, yo deseo que este texto, largo, lo vean 2 personas. El profesor Smulders, un profesor de Holanda, jesuita, y lo vea también el doctor Ratzinger, que lo viera también él. Y esto ya hace muchos años. Pues bien, a lo que voy. Tuvo esa intervención, que fue una intervención realmente magistral, con lo perfeccionista que a veces es él. Después retocó y añadió y suprimió y cambió. Él no quiere que los textos pasen simplemente a bracho a la comunicación social. El otro día, en el encuentro que tuvo con el clero de Roma, sí lo hizo así. Yo no sé si alguna cosa después lo leería y lo matizaría, pero así lo son. De ordinario, él pedía que se lo pasaran de nuevo la transcripción para hacer matices. En todo caso, aquel fue un texto luminoso. Después de haber hecho el primer día una pequeña, entonces sí que fue un comentario a la Lectio Brevis de tercia. En esta ocasión no la hizo, no fue un comentario. Sí que trató de lo siguiente. ¿Y por qué nosotros, los cristianos, al mensaje que transmitimos, que queremos transmitir, lo llamamos evangelio? La Iglesia ha mantenido en su original o en su traducción privilegiada
3 palabras que es importante que no pasen como desapercibidas. Ha mantenido la palabra evangelio, que es griega, es buena noticia. Ha conservado la palabra caritas, que es la traducción en latín de la palabra griega agape, que es original cristiana, y ha mantenido también la palabra eucaristía, que es una palabra griega, acción de gracias. Pues bien, en aquella intervención el Papa reflexionó sobre el sentido de la palabra evangelio y adujo 2 lugares bíblicos sobre los cuales especialmente reflexionó. Un primer lugar de la segunda parte del profeta Isaías. Recordáis, en un momento determinado, también San Pablo se hace eco de ello: dichosos los pies del mensajero que trae las buenas nuevas, buenas noticias a Sión. Da la impresión de que los vigías, desde las murallas, están oteando y ven que llega alguien corriendo a transmitir las buenas nuevas a Sión. Incluso en ese pasaje Isaías dice que hasta se invita a que se alegren las ruinas de Jerusalén. Entonces el Papa dijo: esto es el Evangelio. El Evangelio es lo que aquel mensajero que desde Babilonia, etcétera, se había desplazado hasta Jerusalén para decirle: ya reina tu Dios. Tu Dios es rey. Puedes recobrar la libertad en tu tierra y también el culto libre a tu Dios. Eso es el Evangelio. Son las buenas noticias que en ese caso ese mensajero que se destaca, que se adelanta, lleva a los vigías para que los vigías a su vez se hagan eco del mensaje y lo transmitan a la ciudad. Y el otro lugar que el Papa consideró está tomado del capítulo segundo del Evangelio de San Lucas. El anuncio del ángel a los pastores. Aparece el ángel a los pastores, ellos se llenan de temor, ya se puede comprender ante una visión así. Y entonces el ángel les dice: no tengáis miedo. Os anuncio una buena noticia, un evangelio, que será motivo de alegría para el pueblo entero. El evangelio es el anuncio de las buenas noticias de Dios transmitido a los destinatarios de ese evangelio. En medio de nuestra sociedad, con los eclipses de Dios, con los silencios de Dios, nos podemos preguntar nosotros: ¿y de Dios tenemos noticias? ¿O Dios ha humedecido? Pues bien, los cristianos decimos: sí tenemos noticias de Dios. Y son buenas noticias, son evangelio. Entonces, ¿de qué forma los cristianos, en medio de la situación de interrogación, de incertidumbres, de desasosiegos, de crisis, de lo que sea, de qué forma nosotros podemos hacernos mensajeros del evangelio? Sobre eso intervino el Papa. Fue una intervención que se hizo pública, como otras muchas intervenciones, que es bueno que se releerla si tenéis la oportunidad. A lo largo del sínodo, en las 2 fases, hay 2 fases fundamentalmente en la trayectoria del sínodo. Hay una fase en que predomina la escucha en el aula sinodal de los intervinientes. Y hay una segunda fase en que toman el protagonismo los círculos menores o los grupos. Son grupos de trabajo. A veces en grupos de trabajo muy numerosos, por ejemplo en el que yo estaba éramos casi 40, lo cual dificultaba también un diálogo. De modo que en los círculos menores también había, más bien que diálogo, en algunos momentos se podía hacer, pero no mucho,
había una intervención detrás de otra, porque también había que ceder el derecho a hablar a todos. Pues bien, en la segunda fase de los círculos menores es en la que se van preparando poco a poco las proposiciones del sínodo, que son como el precipitado, la condensación de lo más importante de lo que el sínodo quiere decir. Del consejo, porque al fin y al cabo se trata de un sínodo que es un sínodo de obispos, que es un consejo para facilitar al Papa que ha pedido un asesoramiento cualificado. Entonces, el asesoramiento del sínodo que dirige al Papa básicamente es el de las proposiciones. Hay también un mensaje que se empieza a preparar pronto, pero fundamentalmente es el de las proposiciones. Las proposiciones que son muy heterogéneas. Hay proposiciones de orden organizativo, otras son proposiciones de contenido, otras son proposiciones de orientación, otras proposiciones es de invocación de la Virgen, la última, etc. Diversas proposiciones. A lo largo de las reuniones de los círculos menores y la gestación de las proposiciones, que tiene una gestación bastante lenta y muy matizada, solo pasan a ser proposiciones del sínodo las que son aprobadas por la asamblea sinodal. Uno siente que muchas cosas quedan en el camino, que son preciosas, pero, digamos, los puntos más salientes de las proposiciones del sínodo giran en torno a las siguientes cuestiones. Como ya lo habéis visto, os invito a que lo releáis. Son enunciados no literariamente bien redactados siempre. No se buscaba la literatura. Se buscaba el que hubiera un acuerdo sobre las cuestiones fundamentales que decía cada proposición. Entonces, hay proposiciones, por ejemplo, una importante, muy importante, sobre la espiritualidad de los evangelizadores. No se puede evangelizar sin un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. La evangelización no significa adoctrinamiento. La evangelización significa compartir una experiencia por la que damos gracias a Dios con otras personas. La espiritualidad del evangelizador es un aspecto importante del sínodo. Yo os invito a que lo veáis. Otro aspecto importante del sínodo, la catequesis. Hay varias palabras que proceden de este círculo de catequesis. Hay catequesis, hay acto de catequesis, hay catecumenado, hay catecismo, hay iniciación a la catequesis, a la cristiana, etc. Además, se dio la circunstancia, eso lo hizo público el Papa, nos lo comunicó allá en una sesión del sínodo, que había decidido hacer un ajuste en varios dicasterios de la Santa Sede. El ajuste más importante era el siguiente. Ya hace algún tiempo había erigido el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, ¿recordáis? Y en ese ajuste de los dicasterios romanos pasó lo relacionado con la catequesis, que desde siglos estaba encomendado a la congregación del clero, lo pasó a este dicasterio, con lo cual ha unido, de una manera que a mí me parece muy elocuente, ha unido nueva evangelización y catequesis. La catequesis y la nueva evangelización están estrechamente unidos. La catequesis en nuestro tiempo tiene que tener un toque evangelizador. No nos basta con transmitir lo que hemos recibido sin más de generación en generación. Necesitamos pasarlo por ese alma evangelizadora.
Eso fue otro de los temas importantes. Fue muy importante también la familia, el tema de la familia. Es muy difícil que si la familia no participa de una manera, no simplemente mandando al niño a la catequesis, sino iniciando desde la misma familia al niño en la oración, en el conocimiento del Evangelio, que recen y vean rezar a sus padres y a sus hermanos, es muy importante. Si no contribuye la formación cristiana de la familia, después la catequesis y otros lugares para la transmisión del Evangelio va a quedar muy dimediada o prácticamente sin significación y sin relieve. Sobre la familia hay una proposición. Claro, el sínodo se hizo cargo de la situación actual de la familia y particularmente en determinados países, por ejemplo en el nuestro. Entonces hay una tarea de reconstrucción humana de la familia, de reconstrucción cristiana de la familia y de reconstrucción de la capacidad catequizadora y evangelizadora de la familia. Casi nada. Eso fue otro de los aspectos importantes. Los obispos que procedían de América Latina tuvieron mucho interés en que el sínodo recibiera, y efectivamente lo recibió en una proposición, lo que en Aparecida, en la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en Aparecida, en Brasil, ya habían ellos llamado conversión pastoral. Y hay una proposición que se dedica a la conversión pastoral. Claro, algunos preguntaban y dicen, vamos a ver, ¿pero la conversión no tiene como referente a Dios? Porque la respuesta al anuncio del Evangelio, en el Evangelio se nos dice que es convertíos y creed en el Evangelio. Entonces la conversión es a Dios. ¿Cómo es posible entonces una conversión pastoral? Se explica suficientemente en la proposición. Se trata de volvernos a Dios para hacernos disponibles a la etapa de esa oleada de nueva evangelización que necesitamos. Seguramente de todos nosotros, se requiere una reflexión y cambio de muchas cosas. También allí se habla incluso de conversión institucional. Que la conversión llegue al corazón de la persona, a las familias, a las parroquias y también a las instituciones. La forma de organizar la catequesis, la forma de existir una parroquia, los acentos de una diócesis. Esa proposición sobre la conversión pastoral, constantemente los obispos de América Latina, y fue asumida. En buena medida, recuerdo que en nuestro grupo, donde estaba, entre otros, estaba el cardenal Sede de Sao Paulo, tuvieron mucho interés y efectivamente se acogió. También el presidente del CELAN nos pidió que nos hiciéramos cargo de ello. Y entonces, con las debidas explicaciones, prácticamente lo que apareció en este grupo fue pasando al común, al acervo común de las proposiciones.